quiero que se vaya conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 4. Váyase a Romanos capítulo 4. Y quiero compartirle, hace 8 días traté de empezar a enseñarle un poquito las diferencias del antiguo y del nuevo pacto. Lo que pasa es que hace 8 días empecé queriendo hablar de las diferencias del antiguo y el nuevo pacto, pero pues terminé enseñándole lo que es Cristo, el pacto eterno. Quiero animarlo a que usted pueda ver ese mensaje. Usted lo pueda ver en YouTube. Usted puede buscar en YouTube Cristo, el pacto eterno, y se va a poder ver el mensaje de hace 8 días. Si lo escuchó, vuélvalo a escuchar, porque yo sé que le va a edificar. Amén. Entonces quiero hablarle algunas diferencias hoy en el espacio de tiempo que tenemos, que tanto usted como la gente que nos ve a través de internet pueda tener claridad y pueda diferenciar entre el antiguo y el nuevo pacto, cómo fluía el antiguo pacto y cómo fluye el nuevo pacto. ¿Cuántos están aprendiendo algo a través de la dinámica de lo que venimos enseñando? Entonces queremos seguir en esa misma dinámica y que usted pueda ser impartido. Ok, les hablaba la semana pasada de que bajo el antiguo pacto de la ley, Dios exigía justicia y rectitud al ser humano. Ahora, no quiere decir que en el nuevo pacto no lo exija, pero mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escuche esto. Pablo está diciendo en Romanos, al que obra, ¿sí? ¿Qué es una obra? Algo que yo realizo, algo que yo hago, ¿correcto? Eso es una obra. Entonces dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, que si usted cree que esto es por obras, usted mismo se está endeudando. Y creo que las deudas como que no son buenas, ¿no? Las deudas te quitan la paz, las deudas te ponen a hacer cosas que te sacan del contexto, te sacan a veces la deuda saca a la persona de sí misma, y la gente a veces se pone hasta loca con el tema de las deudas porque se sienten aprisionados, y nosotros fuimos liberados de la prisión de la deuda. La deuda que había sobre nosotros fue pagada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces está diciendo aquí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, dígale que está a su lado, al que no obra, sino que cree, diga el que cree. Entonces esto no se trata de obras, se trata de creer. Diga, no es por tus obras. Por eso dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras, no es lo mucho que usted y yo podamos hacer. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Diga conmigo, su fe, vamos, diga, su fe es contada como justicia. Entonces nosotros realmente somos justificados en el nuevo pacto, no por las obras que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque las obras terminan llevándote al duro trato de la carne. Entonces no se trata de tratar con la carne. Ese es el problema que tenemos hoy en día con muchas personas dentro del liderazgo cristiano. Están tratando en la carne de agradar a Dios. Y yo quiero decirle, mientras usted trate de agradar a Dios en la carne, usted nunca va a poder agradar a Dios. Esto no puede ser en la carne. Eso no tiene que ser por el Espíritu. Si usted no aprende a caminar en el nivel del Espíritu, usted siempre va a terminar en la carne. Y en la carne todo termina por obras. Porque cree que la gente siempre busca hacer algo para agradar a Dios. ¿No se ha dado cuenta? Ahora, déjeme ir más profundo, porque quiero tratar con ustedes que son líderes, quiero ayudarles a madurar en la fe. Las personas que dicen, no, es que yo me voy a meter en un ayuno de 40 días y porque yo voy a doblar la mano de Dios, yo voy a hacer que Dios me escuche. Yo le digo, el ayuno no está mal, está bien, usted puede hacerlo. Y lo digo por las mentes carnales que me escuchan, ¿sí? No aquí, quizás en internet. Pero ¿qué le estoy diciendo? No se trata de qué tanto usted ayuna, se trata de qué tanto usted cree. ¿Me está siguiendo? Ahora, no le estoy diciendo que usted no tiene que ayunar. Entienda lo que le estoy diciendo. Pero si usted va a hacerlo por las obras, usted va a terminar en la carne. Eso es el duro trato de la carne. Entonces no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe.
Es por la gracia. Si tú te atreves a creer por gracia y tú haces un ayuno y le dices: Señor, yo voy a ayunar porque quiero ser fortalecido en mi espíritu, pero usted sabe que no es el ayuno, sino la actitud de fe lo que hace la diferencia. Dios va a obrar en su vida. No es por tu obra, es por gracia. Diga conmigo: no es por mi obra, es por gracia. Entonces encontramos ahí una primera diferencia. Otra diferencia que encontramos en el antiguo pacto de la ley, dice en Éxodo 20, capítulo 5, que Dios visitará los pecados hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo en la ley? En la ley, según Éxodo, los pecados, y ahí no me voy a detener a hablarle de esto, pero hay una gran diferencia cuando la palabra de Dios habla del pecado y cuando habla de los pecados. Cuando habla del pecado se refiere a la naturaleza impartida por Adán. ¿Me está siguiendo? La naturaleza impartida por Adán, dentro de esa naturaleza se contiene la palabra pecado. Y producto de esa naturaleza surgen los pecados. ¿Me hago entender? Ahora, la naturaleza impartida en usted hoy día no es la naturaleza de Adán. Usted ya murió a Adán. Usted ya no depende de Adán, pues Adán es alma viviente. Pero si Cristo está impartido en su vida, ahora usted camina por un espíritu vivificante. Ya usted no camina en el nivel del alma, usted camina en el nivel del espíritu. Entonces, en el antiguo pacto de la ley dice que Dios visitaba los pecados hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 25. Pero en el nuevo pacto de la gracia, creo que me gustaría que alguien me busque Hebreos capítulo 8, versículo 12, para que me ayude y usted mismo lo lea y se dé cuenta lo que dice. Estamos descubriendo las diferencias entre un pacto y otro, entre el pacto que fue dado a Moisés en el monte Sinaí y entre el pacto que fue establecido en el monte Calvario por Cristo en la cruz. Entonces hasta ahí estamos claros. Hebreos capítulo 8 versículo 12, ¿quién lo tiene? Dime qué dice. Hebreos 8, 12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias. Perdón, ¿seré qué? Propicio. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuántas veces se va a acordar Dios? No más. No. ¿Qué dice ahí? Jamás. Diga conmigo: nunca. Vamos, diga sin miedo: nunca. Mire, yo quiero enseñarle a usted una cosa. Cuando Dios dice siempre, es siempre. Y cuando Dios dice nunca, es nunca. Cuando Dios dice todo, es todo. Y cuando Dios dice nada, es nada. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Sencillo o muy complicado. ¿Y qué dice ahí en Hebreos? Nunca se acordará de mi pecado. Vamos, ¿de qué? Dice mi pecado en singular. Mis pecados y sus iniquidades. Entonces está refiriéndose a los pecados, aquellas cosas que se desprendieron de la naturaleza adámica. Si usted quiere vivir en el pacto de la ley, usted va a seguir caminando en la naturaleza adámica. Y Adán es alma viviente. Entonces usted va a seguir viviendo almáticamente en esta tierra. Y almáticamente usted va a estar lleno de emociones, usted va a estar lleno de sentimientos y va a estar lleno de un montón de cosas que lo van a tener anclado en la vida y nunca va a poder avanzar. Entonces, en el antiguo pacto de la ley, Dios se acordaba de los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero en el nuevo pacto de la gracia, ¿qué pasa? Nunca más se acuerda. Diga conmigo: Dios no se acuerda. Diga: Él ya borró eso de su memoria. Ahora, léame ahí mismo el capítulo 10 de Hebreos, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? 10, 17. Añade. Escuche, añade. O sea, a esto se le suma. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo dice? O sea que Dios está recalcando. ¿Qué está recalcando? Que nunca más se acordará de sus pecados y transgresiones.
¿Cuántas veces se acuerda Dios de lo que tú hiciste? Entonces, ¿por qué tú lo tienes que traer a memoria? Yo quiero liberarlo a usted de una carga esta noche, y a usted que me ve por internet también. Deje de estar recordando sus pecados pasados. Yo creo que a Pablo más de una vez le dijeron: oye, tú fuiste el que mataste a mi primo. ¿O no era Pablo el que perseguía a los del camino y los mataba? ¿Aló? Ayúdeme, ¿hay alguien aquí esta noche? Ok. Y yo creo que a Pablo se le acercaban y le decían: oye, tú mataste a mi primo. Y él dice: ¿yo? No. El que mató a tu primo ya murió. Yo soy otro diferente, yo soy uno nuevo. Yo soy una nueva creación, yo soy una nueva criatura. Por eso las cosas viejas pasaron. He aquí, una que otra son hechas nuevas. Dígale que está a su lado: todas. Le voy a pedir un favor: no me reciba lo que le estoy enseñando en el nivel del alma. No me reciba lo que le estoy enseñando con su mente natural. Porque lo que yo le estoy enseñando, si usted lo recibe con su mente natural y le pone intelectualismo a la cosa, usted se va a quedar ahí y va a terminar en la carne. Esto que le estoy enseñando, usted tiene que venir con un espíritu abierto y decirle al Señor: antes de usted llegar a este lugar, usted ya tiene que venir en amores con el Señor. Antes de llegar a este lugar, usted no puede llegar a este lugar aquí corriendo y atrás. Puede que vengas de tu trabajo, pero mientras vienes, tienes que venir en amores con el Señor. Señor, te amo. Señor, eres lo que necesito. Señor, eres lo que llenas mi vida. Señor, no necesito nada más que tú. En ti tengo plenitud, en ti estoy completo, en ti encontré lo que me faltaba. Y cuando usted llegue a este lugar, su espíritu va a estar rebosando, y lo que se le enseña usted lo va a poder recibir. Pero si usted viene aquí cargado, lleno de problemas y todas esas cosas almáticas, y sigue aquí sentado pensando en esas mismas cosas, usted no va a poder entender lo que estoy tratando de impartir a su espíritu. Entonces, quiero que entienda esto: Dios se olvidó de tu pasado. Dígale que está a su lado: oye, Dios se olvidó de tu pasado. Mira, a mí no me importa qué tú hiciste en el pasado. A mí no me importa qué tú hiciste ayer o antier. A mí no me importa qué hiciste hace 5 años ni hace 10 años. A mí lo único que me importa es que me está diciendo que bajo el pacto de la gracia en Cristo, Dios no se acordó más de mis pecados. Los olvidó todos. Todos sin excepción alguna. Entonces usted no tiene que estarlo recordando. No los traiga a memoria. Libérese de esa carga y se va a dar cuenta que camina livianito. ¿Ok? Bajo el pacto de la ley, bajo el viejo pacto, se dependía del propio esfuerzo para producir cambios de conducta sin transformación del corazón. Escuche esto. Esto es lo que pasaba en el antiguo pacto. Dependíamos de nuestro propio esfuerzo para generar cambios de conducta, pero no cambios en el corazón. Le voy a poner un ejemplo. Yo conozco gente que sin necesidad de ser creyente en Cristo han tenido cambios de conducta. Le voy a poner un ejemplo. Gente que era alcohólica y tuvo un cambio de conducta. Dejó el alcohol. ¿Ha visto personas así? Gente que consumía drogas y hizo un sobreesfuerzo humano y ya no consume drogas, pero no tiene a Cristo. Hubo un cambio de conducta, pero no hubo un cambio de corazón. Entonces, ¿de qué te sirve seguir tratando de esforzarte en tus obras si estás en el mismo nivel del que aún sin tener a Cristo ya logró cambiar de conducta? Esto no se trata de un cambio de conducta simplemente. Esto se trata de ser mudado en el corazón para poder ser regenerado en el espíritu, no degenerado. Dígale que está a su lado: regenerado, no degenerado. Ahora, en el nuevo pacto, yo puedo contemplar el amor del Señor y su obra cumplida, que produce una transformación interior y da como resultado buenas obras motivadas
por el amor de Dios, ya no por mi propia justicia, por el amor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. ¿Quién me ayuda con ese texto? Segunda de Corintios capítulo 3. Déjeme ver si yo lo encuentro aquí. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Diga, a cara descubierta. O sea, en el nuevo pacto ya no hay velos. En el nuevo pacto los velos que te impedían ver a Cristo a cara descubierta como en un espejo han sido quitados. Entonces está diciendo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué pasa ahí? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? Diga, en la imagen de Cristo. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo? Lo que yo le estoy diciendo aquí es que esto se trata de que cuando usted se pueda mirar al espejo, ya no se vea usted. A veces usted se mira en el espejo y quiere salir corriendo, pero puede quedarse ahí. Y si usted permite que su carácter y su vida en Cristo sean formados, hasta que usted pueda mirarse en el espejo y ya no se vea usted, ahora ve a Cristo en el espejo. Esa es la meta. Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es la estatura del varón perfecto. Que ya no nos veamos nosotros, sino que a cara descubierta, cuando yo me veo en el espejo, yo veo que ese tipo que está ahí, ese reflejo está muerto, pero lo que ahora se ve es Cristo viviendo a través de esa persona. Eso es lo que ahí es donde tenemos que llegar. Ese es el punto. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestro interior y que seamos regenerados a tal punto que la imagen que reflejamos es la imagen de Cristo. Ahora, bajo el viejo pacto de la ley, los sacrificios con sangre de animales cubrían los pecados de los hijos de Israel durante solo un año. Por eso dice que el sacerdote tenía que presentarse cada año a hacer sacrificios, a derramar sangre de un animal, y ese proceso se repetía año tras año, año tras año. Y ahí está en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 versículo 3, por si usted lo quiere mirar, se lo quiero enseñar a la luz de las Escrituras. Hebreos capítulo 10 versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cuáles sacrificios? Los sacrificios que se hacían bajo el pacto de la ley. Pero escuche, en el nuevo pacto, ¿qué pasa en el nuevo pacto? Dice: la sangre de Jesús ha quitado los pecados pasados, presentes y futuros. Dígale que está a su lado: pasados, presentes y futuros, de los que creen en Él completa y perfectamente. Si usted aprende a creer en Él completa y perfectamente, sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. ¿Cómo así, pastor, que presentes y futuros? Mire, si usted me sigue creyendo que el día de mañana usted comete un pecado y entonces usted ya fue descalificado, usted va a seguir pensando con una mentalidad religiosa. Ahora, yo no le estoy dando con esto a usted vía libre para que usted tome de esto ocasión para el pecado. Si eso es lo que usted está pensando, deje de ser carnal, porque yo no le estoy hablando de eso. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. Dice que con este cuerpo se le sirve a la ley del pecado, pero con la mente a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y él termina diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te puede librar de este cuerpo de muerte? Cristo. Lo que yo te estoy diciendo es: cuando Dios te perdonó una vez y para siempre. Ahora váyase conmigo allí mismo a Hebreos capítulo 10 versículos 11 y 12. ¿Qué dice Hebreos 10, 11 y 12? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Aló? ¿Solo está escuchando lo que le estoy leyendo? Dice, se lo voy a volver a leer: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces. Diga conmigo: viejo pacto.
Cada año había que estar haciendo lo mismo. Dice, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar el pecado o los pecados. Porque el pecado permanece en la naturaleza adámica, pero los pecados son olvidados por Dios. Entonces el hecho de que el pecado que mora en ti aún more en ti, eso hace que te vuelvas dependiente de Cristo. Lo que Dios perdonó fue los pecados, no el pecado. El pecado es la naturaleza adámica impartida, la que está en el nivel de la carne. Pero los pecados son los que se desprenden del pecado. Pastor, ¿de qué me está hablando? Le voy a enseñar. El pecado se refiere a la concupiscencia de la carne. Dice que cada uno de su propia concupiscencia es ¿qué? Tentado. O sea, del propio pecado que ha morado en ti desde que naciste, ese mismo pecado va a estar hasta que te mueras. ¿Sabe que el nivel de ignorancia y el nivel de tinieblas sabe muy bien cuál es ese lugar débil que tú tienes? Quiero que sepas esto: el enemigo del hombre es la ignorancia. Mientras tú permanezcas en ignorancia, mientras tú permanezcas en tinieblas, mientras no se te revele la luz de Cristo, ese pecado va a seguir martillando ahí, porque esa es la concupiscencia, es la naturaleza adámica. Pero en la medida que Cristo se revela, la naturaleza adámica muere, pero la naturaleza de Cristo, que es por el Espíritu, se vivifica. Por eso Cristo es espíritu vivificante, porque cada que Cristo crece dentro de ti, cada vez eres más vivificado. Entonces mira lo que está diciendo el versículo 11. Está hablando de que nunca se pueden quitar, pero en el versículo 12 dice: pero Cristo, o sea, el pero me hace una alineación donde me hace la diferencia entre lo uno y lo otro. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Una vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué año? ¿Hasta el 1990? Hasta el 2015. Diga, para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. ¿Por qué cosa? ¿Por el pecado o por los pecados? Por los pecados. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Le voy a decir algo para que usted de pronto rompa un esquema, un paradigma en su mente. ¿Quiere que le ayude a romper un paradigma en su mente? ¿Sí? Dios no está angustiado por sus pecados. El Señor no está angustiado por sus pecados. Ay, ¿qué fue? Señor, ¿usted cree que el Señor está llorando con usted por sus pecados? No, mis hermanos, usted no lo va a crucificar a Él 2 veces, ni 3, ni 10, ni 20. Dice que fue una sola vez. El problema no es de Él. Su parte ya fue hecha. El problema es suyo. El que se está angustiando es usted. El que está dándose golpes de pecho y latigando la carne es usted. El Señor tiene paz. Él es paz. Entonces, cuando usted se libera de esa mentalidad que lo único que trae por el nivel de ignorancia es acusación a su vida, usted comienza a caminar en libertad. Usted puede caminar libre y usted puede estar tranquilo porque usted sabe que sus pecados fueron perdonados. ¿Cuáles? Pasados, presentes y futuros. Ni usted ni yo estamos exentos de fallarle al Señor en el futuro. No se crea tan santo pensando que usted el día de mañana no puede fallar. Por eso dice que el que esté libre de pecado. Entonces, mis hermanos, esto no se trata de que nosotros tenemos que entender que nuestra santidad no depende de nuestras obras. Si usted cree que su santidad depende de sus 40 días de ayuno, papito, usted va a terminar en la carne. Déjame liberarte de ese paradigma.
Si usted cree que su santidad depende de sus 8 horas diarias de oración, que algunos no llegan ni a 10 minutos, usted va a seguir latigándose y dándole duro trato al cuerpo. Y todo lo que se haga en el nivel del cuerpo, ¿dónde termina? Entonces yo quiero liberarlo a usted de un paradigma religioso que nos fue sembrado por muchos años para que usted pueda caminar en la libertad del Espíritu. Que cada uno de ustedes sepa que si alguno pecare, ¿a quién cree que le está hablando? Que si alguno pecare, abogado tenemos. A Jesucristo, el justo. Usted no es justo porque usted se dé golpes de pecho y se latiga y se lacera el cuerpo. Usted es justo porque Cristo habita su vida. Y cuando Dios lo ve a usted, Dios no lo está viendo a usted. Dios está viendo a Cristo habitando en usted. Entonces cuando Él ve a Cristo, Él no lo puede ver a usted, porque Cristo lo llena todo. Entonces si Cristo habita en mi vida, yo estoy invisible delante de los ojos de Dios. Y yo quiero ser invisible delante de los ojos de Dios, porque el día que me vea a mí, ay papá, yo prefiero que vea a Cristo y no me vea a mí. Yo quiero decir como Pablo: ya no vivo yo, Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el nivel del cuerpo, en la carne, lo vivo en un solo entendimiento, en la fe del Hijo de Dios. Y le voy a enseñar algo. Cuando habla de la fe del Hijo de Dios, no se refiere simplemente a la fe de lo que tú puedes creer, se refiere a la fidelidad de Él. Entonces no es de la fe, no es solo por la fe de lo que tú crees, sino por la fidelidad de Cristo. Él es fiel y Él te conserva, Él te guarda, Él te limpia. Su sangre es suficiente para perdonar tus pecados pasados, presentes y futuros. No le da como un fresquito. Ay, Señor. Si pecaste, abogado tenemos: a Jesucristo, el justo. El justo es el único que puede justificarte. Entonces entiendan esto y libérense de esa carga. Ahora no, entiéndame lo que le estoy diciendo. No me ponga una mente carnal aquí diciendo: ay, ahora ya puedo ir a hacer lo que estaba represado. Ay, y se le encendió el... Una cosa es el dominio propio y otra cosa es el demonio propio. Sí, porque hay gente que tiene dominio propio, pero hay otros que tienen demonio propio. Entonces, si usted va a tomar esto para alimentar el demonio propio, olvídese. Pero si usted toma esto para alimentar el dominio propio, usted va a ser vivificado por el Espíritu. No va a caminar en el nivel de la carne y va a caminar en victoria, porque ya ahora usted entiende que usted ha sido perdonado y que ese perdón no fue para ayer, no fue para hoy, es también para mañana. Dele un aplauso al Señor. Haga así. Ay, Señor. Como que le entró un fresquito a algunos, ¿o no? Algunos dijeron entre dientes. Amén. Entonces, otra de las diferencias entre el viejo y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto la obediencia de la ley no podía darles a los hijos de Israel poder para dejar de pecar. O sea, por más que ellos quisieran ser obedientes, no podían dejar de pecar. Y en efecto, no se los daba. La ley no tiene poder para hacer que nadie pueda ser santo, justo y bueno. Le voy a poner un ejemplo. La ley no tiene poder para hacer a alguien santo, justo y bueno. La ley, vamos a poner un ejemplo. La ley en nuestro país, tenemos una constitución. Esa constitución es ley para la nación. La nación se tiene que regir por esa constitución, aunque nos la quieran cambiar, pero esa es la ¿me hago entender? Esa es la ley. Esa ley que se llama constitución, que tiene un montón de parágrafos, puntos, no sé, Cristo, ¿qué más se puede decir? Artículos, todo eso que compone una ley. Esa ley, por muy buena que fuera, no le da la capacidad a ningún colombiano de ser santo, justo y bueno. Por el contrario, por causa de esa ley es que se manifiesta la maldad de la gente. Ahí es donde se revela, ¿me hago entender? ¿Cuántos me están siguiendo ahí? Entonces, escúcheme porque quiero que entienda esto.
Entonces, la ley por sí misma no puede hacer a nadie santo, justo y bueno. Ahora, en el nuevo pacto, ese era el viejo pacto de la ley. El viejo pacto de la ley no puede hacer a nadie santo, justo ni bueno. Pero en el nuevo pacto, bajo la gracia, el pacto de la gracia, que es el nuevo pacto, en este nuevo pacto el pecado no tiene dominio sobre ningún creyente. Romanos capítulo 6 versículo 14 te lo enseña. El pecado no tiene dominio sobre los creyentes porque el poder de Jesucristo está en ellos para vencer la tentación, aquella que obra cuando los creyentes son conscientes de que son hechos justos en Cristo. Entonces, cuando la tentación viene a tu vida, la justicia de Cristo que mora en ti te va a dar la capacidad, junto con la tentación, de encontrar la salida. ¿Aló? No es por mí, es por Él en mí. Entonces, usted no puede encontrar esto aparte de Cristo. Yo le voy a ir, quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 4 y versículo 6. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 versículo 6. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diga, justicia sin obras. Y lea el versículo 7, que dice: diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Otra de las diferencias que encontramos entre los dos pactos: en el antiguo pacto se le robaba a los hijos de Israel su confianza en la bondad de Dios, porque siempre estaban mirándose a sí mismos para ver si obraban bien o mal. O sea, tenían que estar ahí. O sea, tenían que estar conscientes completamente de sí mismos para saber si estaban obrando bien o mal. Ahora, en el nuevo pacto de la gracia, los creyentes pueden tener enorme confianza y seguridad en Cristo, porque miran a Cristo y no centran la mirada en sí mismos. Es decir, ahora yo no soy consciente de mí, ahora yo soy consciente de Cristo que habita en mí. Y eso me da libertad. En el antiguo pacto de la ley, los hijos de Israel no podían tener una relación íntima con Dios, porque su falta de justicia y rectitud interponía distancia entre ellos y Dios. Como siempre había una falta de justicia y rectitud que estaba ahí latente delante de ellos, ellos no podían tener una comunión, ellos no podían tener una relación íntima con Dios. No obstante, en el nuevo pacto, los creyentes podemos disfrutar de una relación íntima con Dios. Diga conmigo, íntima. Usted y yo tenemos la gracia de disfrutar de una relación íntima con Dios, de poder intimar con Dios, de poder entrar en esa cámara secreta, lo que no podían hacer los del antiguo pacto. Entonces usted y yo podemos intimar con Dios y saber que Él es mi Padre y que por causa de Él soy hecho justo por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, aquí mismo lo tenemos, Romanos capítulo 5, versículos 7 al 9, mire cómo dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿siendo qué? Diga, aún pecadores. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 5, si lo puede buscar, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. ¿Son hechas qué? Todas son hechas nuevas. Y Hebreos 10, capítulo 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre.
Una de las diferencias también que encontramos entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia es que los hijos de Israel no podían ingresar en el lugar santísimo. Escuche esto: los hijos de Israel en el pacto de la ley no podían ingresar en el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? ¿Se acuerdan el tabernáculo? Estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Ahí se encontraba la presencia de Dios. Pero los hijos de Israel no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Solo quién? Ok, solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo y nada más lo podía hacer una vez al año. ¿Cuándo? El día del perdón o el día de la propiciación, que usted encuentra eso en Levítico capítulo 16, versículos 2 y versículo 14. No obstante, en el antiguo pacto los hijos de Israel no lo podían hacer, no podían entrar en la presencia de Dios, pero en el nuevo pacto los creyentes no pueden entrar en la santa presencia, no solo pueden entrar, en la santa presencia de Dios, sino que también pueden acudir con confianza al trono de gracia para encontrar misericordia y favor en tiempos de necesidad, gracias a la perfecta propiciación y al perdón de Jesucristo. En el antiguo pacto solo el sacerdote entraba a la presencia de Dios. En el nuevo pacto fuimos constituidos reyes para gobernar y sacerdotes para ministrar diariamente en la presencia de Dios. Allá no se podía, pero ahora tú eres sacerdote para entrar cada que tú quieras a la presencia de Dios. ¿Aló? ¿Dónde están los sacerdotes aquí? Y cuando le hablo de sacerdote no le hablo de alguien con cuello clerical. Le estoy hablando de alguien que tiene la revelación de Cristo y que puede entrar confiadamente al trono de la gracia para poder hallar oportuno socorro. Y que no solo te hicieron sacerdote, te hicieron rey. Y como rey tú no tienes que esperar a morir y entonces cuando esté allá con el Señor, no, comienza a reinar en vida. Tu reinado no empieza allá, tu reinado empezó aquí. Entonces desde ya tienes que empezar a reinar. Y un rey gobierna. Y lo primero que un rey tiene que gobernar es gobernarse a sí mismo. Entonces vamos a empezar por gobernarnos a nosotros mismos. Ese es el primer gobierno que tenemos que conquistar. El primer territorio que usted y yo tenemos que conquistar. ¿Sabe cómo se llama el primer territorio que tienes que conquistar? El primer territorio que tú tienes que conquistar se llama Sergio. El primer territorio que yo tengo que conquistar se llama Jan. Si no te conquistas a ti mismo, no podrás conquistar absolutamente nada en esta tierra. Cuando te conquistes a ti mismo, desde ese momento vas a empezar a reinar en vida. Amén. Los hijos de Israel en el antiguo pacto estaban bajo el ministerio de la muerte. Quiero que busque Segunda de Corintios, por favor, capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tiene ya? Mire cómo dice: y si el ministerio de muerte, y esto sí que me gusta a mí, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ¿a qué cree usted que está hablando? ¿O de qué cree más bien que está hablando? Del viejo pacto de la ley. ¿De cuál pacto? El que fue tallado en tablas de piedra. Dice entonces: y si el ministerio de muerte, ¿cómo es llamado el pacto de la ley? Vamos, yo quiero que usted mismo lo diga. ¿Cómo es llamado el pacto de la ley? ¿Cuántos quieren tener el ministerio de la muerte? Señor, dame un ministerio, yo quiero servir. Bueno, ok, no sé si quieras el de la muerte, pero yo no te lo recomiendo. Pero mira lo que está diciendo: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de ¿qué? De perecer. ¿Cuál gloria? La del ministerio de la muerte. Esa gloria tenía que perecer. ¿Dónde perecía esa gloria? ¿Dónde perecía esa gloria? En la cruz. Entonces diga conmigo: esa gloria del ministerio de la muerte o del pacto de la ley pereció con Cristo en la cruz del Calvario. Y está diciendo entonces, esa gloria tenía que perecer
Ahora dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿el ministerio de qué? ¿De qué? De condenación. Vamos, dígale que está a su lado, sácate la condenación de tu vida, porque eso ya no hace parte de ti. Si tú te estás sintiendo condenado, tú estás amarrado todavía al pacto antiguo. Entonces aquí me está diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Yo prefiero el ministerio de justificación. Mira lo que dice 2 de Corintios 3:6. Ya usted no está bajo el ministerio de la muerte, ahora usted y yo estamos bajo el ministerio de la abundante vida de Cristo. Escuche esto, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del antiguo pacto. ¿De qué, perdón? El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Tú eres ministro competente del nuevo pacto. Vamos, diga conmigo, yo soy ministro competente del nuevo y no del viejo. Y un ministro competente, esta palabra competente es muy poderosa, porque competente significa competencia. Yo no sé si usted sabe que cuando a una persona la van a vincular a una empresa, hacen unas competencias de conocimiento, les hacen unas pruebas, les hacen exámenes y escogen el más competente para desarrollar el cargo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser mediocres en cuanto a lo que es el entendimiento de nuevo pacto? Tenemos la responsabilidad de adquirir competencia en este conocimiento para poder aplicar a ser un ministro. Yo no puedo ser un ministro si no tengo la competencia suficiente. Entonces me está diciendo el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿De qué? Porque la letra mata, pero ¿qué hace el Espíritu? Entonces yo quiero que tú aprendas a vivir en el nivel del Espíritu, no en el nivel de la letra, porque el nivel de la letra te mata, pero el nivel del Espíritu te vivifica. Vamos a tener que caminar en ese nivel de entendimiento. Amén. Quiero que tenga algunas diferencias. Mire, si me quedo aquí, hay muchas más diferencias que quizás les enseñe más adelante, pero quiero que entienda que estas diferencias son básicas para que tú aprendas a caminar y hacerte competente en cuanto al pacto en que tú y yo fluimos hoy. Tú y yo estamos fluyendo en un nuevo pacto y no en un pacto antiguo. Amén. Señor, damos gracias esta noche que tu palabra nos revela que somos ministros competentes de un nuevo pacto, Señor. Gracias, Señor, porque por causa de ti nosotros hemos sido absueltos, hemos sido perdonados, Señor, y tenemos entrada al trono de la gracia. Yo declaro en el nombre de Jesucristo en esta hora que caminando en este entendimiento, Señor, somos liberados de toda acusación, toda ignorancia, Señor, y toda tiniebla desaparece de nuestras vidas y los ojos del entendimiento nos son alumbrados por tu palabra. Señor, damos gracias porque en ti estamos completos y en ti somos bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Espero que haya recibido algo.